Hola mi gente, Dios te bendiga grandemente. Mi nombre es Josué Luciano y es un gusto poder transmitirte una vez más un mensaje de parte del corazón de Dios. Así que siéntete bienvenido, bienvenida del canal que nos estés viendo, reflexiones, mensajes cristianos. De verdad que es un gusto poder compartirte este mensaje que va a ser súper interesante. Traemos un tema súper interesante, así que quédate para aprender algo más. Mi gente, le seguimos dando continuidad a este mensaje, a esta serie que le hemos puesto por título Apocalipsis, la revelación. Esta serie ha sido muy interesante porque no solamente nos hemos enfocado en el libro de Apocalipsis, nos hemos enfocado en la historia, en los antecedentes que hay antes del libro de Apocalipsis. Entendimos primeramente cuáles son los imperios que por historia han sido muy trascendentes, cómo es que la Biblia los cataloga, cómo es que en la Biblia ya los había incluido, cómo es que la Biblia habló de estos imperios sin siquiera todavía haber visto ni uno de ellos, y habló de ellos de una manera muy similar a lo que estos grandes imperios lograron e hicieron en la historia humana, y que aún hasta la fecha les admiramos a estos grandes imperios. Faltan dos imperios todavía que la humanidad tiene que ver, y estos dos imperios están reservados para el tiempo de Apocalipsis, para el libro de Apocalipsis. Ahora, también vimos acerca del origen del mal, cómo es que el mal entró al mundo, cómo es que el mal se gestó, cómo fue que el mal se dio lugar a través de estas creaciones que conocimos como fue Lucifer, la gran caída de Lucifer, acerca de los hijos de Dios, cómo fue que los hijos de Dios fueron destruidos, también fueron encarcelados, y también hablando acerca de los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron junto con Lucifer, cómo este conjunto de ángeles y demonios, de seres espirituales fuertes a la fecha, están muchos de ellos encarcelados, y muchos de ellos están operando en el mundo espiritual, trayendo devastación, trayendo caos, pero todo con un límite. Ahora, ¿qué nos corresponde ver en esta ocasión? Nos corresponde entender acerca de las 70 semanas de Daniel, porque esto nos va a dar un amplio panorama en cuanto a la historia y tiempos futuros. Es importante que para poder entender esta profecía de Daniel, nos vayamos al libro de Daniel, al capítulo 9, del versículo 23 al 25, nos dice de la siguiente forma: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿En qué tiempo recibió esta profecía Daniel? Justamente ya al culminar el tiempo de la cautividad que tenían en ese momento el pueblo de Israel. Ellos estaban cautivos. En el tiempo que vivió Daniel y recibió todas estas profecías, todas estas visiones, ellos estaban en cautividad por Babilonia. Ya se estaba llegando el tiempo de que ellos fueran libres, porque había una profecía con referencia a que ellos iban a ser libres. Él, clamando a Dios, orando, pidiendo su dirección, recordando esta promesa, el Señor le muestra la siguiente promesa en cuanto al final de los tiempos, y le enseña sobre todo algunos aspectos que se deben de cumplir durante este periodo. Durante este periodo debe haber al menos 5 aspectos que se iban a cumplir al término de esta profecía. Y el primer aspecto era terminar la prevaricación y poner fin al pecado. El segundo aspecto, expiar la iniquidad. Tercero, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Estos 5 aspectos que te estoy mencionando se cumplieron, solo 2 de ellos. Solo dos de ellos. ¿En qué momento? En el momento en que Cristo murió por nosotros. Solamente 2 de ellos fueron cumplidos. Faltan
3 por cumplirse todavía. 3 que veremos al final de los tiempos cumplirse. ¿Cuáles fueron estos dos? El primero, terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Con qué se refiere? En el momento en que Cristo murió por nosotros, se terminó la maldad en el mundo, porque la maldad tenía una orden más amplia, y a la muerte de Cristo es que esa orden se delimitó sobre ello, y poner fin al pecado. ¿Por qué? Porque ahora a través de Cristo somos libres del pecado. El segundo punto, expiar la iniquidad, perdonar la iniquidad del ser humano completamente, y esto se logró a través de la muerte y la resurrección de Cristo, la expiación de la iniquidad, el perdón de pecados. Faltan 3 puntos todavía que no se han concluido, y es traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, es decir, que todo se ha cumplido ya tal y como dice la profecía. Todavía eso no se cumple porque falta que se cumpla el tiempo de Apocalipsis. Ungir al Santo de los Santos, es decir, cuando ya coronen al Rey de Reyes, a Jesucristo, ahí se va a culminar esa profecía. Esos cinco aspectos, 2 de ellos ya se cumplieron, faltan 3 nada más por cumplirse. Ahora vamos a entender un poquito acerca del texto del que nos habla Daniel. Vamos a entender a qué se refiere esas semanas, ese tiempo que da el libro de Daniel. Entendamos una cosa para empezar. Cuando la palabra establece semanas, tenemos en la Biblia tanto semanas de días como semanas de años. Todo dependiendo a la profecía por la cual se tiene que cumplir. Ahora, con referencia a esta profecía y de acuerdo a la historia y de acuerdo a los antecedentes históricos que se dieron al cumplimiento de esta profecía, podemos fielmente creer que a las semanas que se refería esta profecía son a semanas de años. Por lo cual, cuando la palabra establece que son 70 semanas, estamos hablando de 490 años. 490 años en la historia. Ahora, tomando como base que las 70 semanas de Daniel son semanas de años, y que los años multiplicados por la cantidad de semanas nos da un total de 490 años, entonces podemos entender un poquito mejor la profecía, y entendamos bien la parte cuando la palabra establece: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, o sea que habrá 7 por 7, hablando de 7 semanas por los 7 días son 49, entonces estamos hablando de 49 años, dándonos a entender la palabra que desde el tiempo de Daniel hasta el tiempo para edificar el gran muro, el muro de Jerusalén, iban a pasar 49 años. Después el segundo periodo es 62 semanas, o sea que entre el primer periodo y el segundo periodo iban a haber 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Cuando hacemos la multiplicación de 62 semanas, 62 por 7, nos da un total de 434 años. Haciendo la suma de esos 49 primeros años que pasaron más los 434, nos da un total de 483. De Daniel al Mesías se cumplieron 483 años. Es ahí donde el programa profético para Israel se detiene. Cuando Cristo le dice a Jerusalén: oh Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que apedraste a los profetas, ¿cuántas veces no quise yo recogerte como la gallina? Es ahí donde se detiene el tiempo. El programa profético para Israel ahí se detiene y se le da lugar a la iglesia. Es decir, Israel sale del juego y entra la iglesia a participar de las promesas de Dios. Es por eso que a este tiempo se le determina el tiempo de la gracia. A este tiempo se le determina el tiempo de la gracia, un tiempo indeterminado que Dios dio para el cumplimiento de la profecía final, porque Daniel no vio este tiempo de gracia. Para Daniel no existía dentro de su visión el tiempo de gracia, el tiempo de la iglesia, el tiempo de los apóstoles. No existió para él dentro de su visión. Para la mente de Dios sí existió,
Pero para Daniel, él no vio eso. Para él, todos los eventos fueron fluidos. Desde el momento en que Jesucristo, Mesías, era crucificado, hasta el tiempo del Apocalipsis, iba todo unido, iba todo junto dentro de la profecía que Daniel vio. Pero para Dios ya estaba el tiempo de la gracia y se cumplió. Ahora, si hacemos las cuentas y estamos hablando de que las 70 semanas de Daniel son 490 años y del tiempo de Daniel al tiempo de Cristo solamente se cumplieron 483 años, no hace falta ser muy inteligente para entender que quedan 7 años pendientes por cumplirse. La última semana, que es la semana 70 de Daniel, es el tiempo de Apocalipsis. Son 7 años de tribulación, son los últimos años que verá la historia humana. Ahora, la siguiente profecía que Daniel nos deja ver se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 26 al 27, nos dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, hablando de Cristo, mas no por sí, o sea, no en vano. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, dando a entender que un pueblo enemigo iba a conquistar, después de la muerte de Cristo, iba a conquistar a Israel. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, nuevamente, habla de una semana más de años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto es muy similar a lo que el anticristo va a venir a hacer. ¿Por qué? Porque dice la palabra que a la mitad de la semana, hablando de años, a la mitad del anticristo va a romper el pacto que tiene con Israel. Recordemos que el anticristo tiene un permiso de 7 años para gobernar sobre el planeta Tierra. Recordemos que el anticristo es un enviado de Satanás estratégicamente para gobernar al mundo. Entonces, una vez que éste tome posesión, tiene 7 años. A la mitad de esos 7 años, él va a destruir el pacto de paz que tiene con todas las naciones y va a hacer guerra en contra de Israel. Es ahí que una vez más, cuando comience esa guerra que Satanás va a ser en contra de Israel, es ahí donde el pueblo de Israel vuelve a entrar al juego, vuelve a entrar al panorama profético para culminar en los tiempos finales. Entendamos que una vez que la iglesia desaparezca y de una vez que la iglesia sea quitada del mapa, porque es importante que sea quitada del mapa, Israel regresa al juego, Israel regresa al plano profético o al reloj profético.